identidad y abrir su significado a otras posibilidades de ser, incorporando la temporalidad, la historia situada, es decir, el ser ahí en el mundo. El concepto de Dasein muestra que el ser es, en cada caso, aquello que él puede ser, tal cual es su posibilidad en ese espacio y tiempo de relación. Así lo narra Elizabeth cuando dice: con el paso de los años he ido comprendiendo a punta de golpes y pequeños triunfos que nací con un cuerpo vacío, que poco a poco fui y fueron llenando de contenido y de forma, y que eso no solo me pasa a mí, sino a todos. Yo no nací mujer con vagina, me hice mujer con pene. En un proceso muy difícil de entender, porque la sociedad en la que crecí considera de forma cerrada que solo existen dos opciones de ser humano, mujer con vagina y hombre con pene. No es fácil que otros comprendan que ser mujer no siempre tiene que ver con un aparato sexual reproductor, ni tampoco con la ropa o con los roles. Es algo más complicado que eso. Es algo en lo cual uno puede diseñarse. Lo que pasa es que en una sociedad tan cerrada como esta, es mejor renunciar a la posibilidad de diseñarse que asumir el dolor de la exclusión y el miedo que nos hace sentir romper con las normas, dice Elizabeth. Actualmente una de las principales ampliaciones en la comprensión del concepto de identidad tiene que ver con el tránsito hacia el concepto de identificación. Al respecto dice Vanessa: cuando vine al mundo tenía en mi cuerpo un pedazo de carne que me colgaba entre las piernas, al que le conocemos como pene. Solo por esa razón mi familia y mis amigos me llamaban Mario. Nunca en mi vida mi familia me dio la posibilidad de elegir mi ser y mi vida. Para ellos yo era Mario simplemente porque había una tradición que decía pene igual a hombre, pero en realidad para mí Mario nunca existió. Aun cuando todavía no había elegido ser quien soy hoy, sentía incomodidad con esa imposición de mi familia y de mi sociedad. Ahora sé que esa incomodidad no era porque no me gustaba ser hombre, sino porque no me gustaba tener que ser lo que otros ordenaban y porque de alguna forma sabía que uno es capaz de asumir diferentes formas de ser, de relacionarse, de identificarse con lo que le parece mejor, más bonito, más útil. Vanessa, 40 años. De acuerdo con algunos autores como Navarrete y Hall, este tránsito se da porque se hace necesario repensar el contenido filosófico del concepto de identidad, ya que ese contenido no permite comprender los procesos sociales que dan origen a eso que llamamos identidad. En este contexto se ha venido configurando movimientos sociales, académicos, políticos que impugnan la existencia de identidades hegemónicas a partir de preguntas referidas a cómo las personas construyen identificaciones en procesos socioculturales mediados por el lenguaje, el cuerpo y la relación, y no identidades fijas definidas por los mandatos biológicos o sociales. Es así que el concepto de identificación permite asumir la tensión permanente entre la gente y la sociedad, resaltando el carácter indeterminado del ser humano, su capacidad de reflexión y acción respecto a las convenciones sociales que él crea. El concepto de identificación tuvo su nacimiento en el psicoanálisis y se ha ido configurando y posicionando a partir de las demandas y aportes de los movimientos sociales y de los debates en diferentes campos disciplinares. Entre los que se destacan, por ejemplo, la filosofía política, la teoría queer, la sociología constructivista, los estudios feministas posmodernos y decoloniales, por decir algunos. Por una parte, desde el sentido teórico psicoanalítico, la identificación es un proceso psicológico
individual mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad o un atributo de otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo de este. Desde la filosofía política, Chantal Mouffe considera que la identificación es un proceso de corte político en el que se relacionan, disputan y transforman formas de ser y de actuar. Según esta perspectiva, no existen identidades naturales cerradas y definibles, acotadas por categorías objetivas y fijas en el tiempo. Por el contrario, desde la mirada de Mouffe, la historia del sujeto es la historia de sus identificaciones, por lo que no hay una identidad oculta que deba ser rescatada más allá de la última identificación construida en un contexto situado. La crítica a la identidad esencial es necesaria para ver y comprender la variedad de relaciones sociales existentes, pues solo cuando descartemos la visión del sujeto como un agente al mismo tiempo racional y transparente para sí mismo, y descartemos también la supuesta unidad y homogeneidad del conjunto de sus posiciones y relaciones, tendremos posibilidad de teorizar y actuar acerca de la multiplicidad de relaciones de subordinación que se dan en lo social. Al respecto de las identificaciones y su potencialidad para comprendernos, Vanessa comenta en uno de sus relatos autobiográficos que entendí que esta lucha no era únicamente por mí o por con quién acostarme sin sentir pena, ni por cómo vestirme cuando salía a la calle, sino también por acabar con estas cadenas que llevamos como comunidades trans al ser considerados inferiores, anormales, dañados, enfermos, para que todos los que viven mi situación puedan ser personas libres, respetables y para que podamos tener vidas como las de los demás, para que no se nos niegue el derecho a tener hijos, a formar familia, a heredar, a vivir dentro de la dignidad, ni que se nos obligue a crear una realidad aislada, solo nuestra, para poder existir. Ahora bien, desde una mirada postmetafísica en la teoría queer propuesta por Butler, el género ya no es comprendido como la expresión totalmente correspondiente de un ser interior o esencial. Butler plantea el género como el medio discursivo cultural en el cual la naturaleza sexuada se produce y establece como prediscursiva, previa a la cultura, como aquella superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura, dando lugar a la matriz heterosexual que promueve y legitima la repetición del sistema genérico cerrado, eliminando la visibilización de otras formas de ser. Sobre esto comenta Camila: no porque algunas personas no puedan comprender y aceptar que somos más complejos de lo que nos han dicho que somos, significa que tengamos que dejar de serlo. He crecido y padecido un mundo en una realidad en la cual todo tiene solo dos opciones, bueno o malo. Bueno o malo, arriba o abajo, femenino o masculino, sí o no. En ese mundo donde me educaron mis padres no había matices. Ya voy a terminar. Ni intermedios ni cambios, era plano, todo era plano, nada podía dejar de ser, incluido yo. Para mis padres, para mi familia en general, es imposible entender que no por tener vagina tengo que amar a un hombre y que no por amar a una mujer tengo que dejar de identificarme con lo femenino, o que por ser lesbiana tengo que ser masculina. Esto significa que el género no es una construcción cerrada de la que el individuo no puede escapar una vez que se ha adaptado a la norma, justamente debido al hecho de que el género establece, se establece en el efecto de gestos, normas, roles, lugares, relaciones naturalizadas y no en el efecto necesario de la naturaleza. Se sigue que si no se cumplen tales normas, el efecto desaparece, es decir, se ajusta, se mueve. Entonces el género entra en el ámbito de la temporalidad
es el efecto de actividades concretas, es una creación constante, no inmutable. El género es una práctica social que permite problematizar y negociar el reglamento de lo que hoy denominamos género como norma social. Finalizo. Camila dice que yo soy mujer, disfruto de mi sexualidad con otra mujer, porque ser mujer no tiene nada que ver con tener vagina. Ser mujer es una forma de actuar que bien puede relacionarse con ser o tener comportamientos masculinos. Por ejemplo, yo juego fútbol todos los domingos, pero detesto el boxeo. Entonces, ¿cómo es posible que las personas no comprendan que ser hombre o mujer se trata de opciones, de acciones, de interpretaciones que pueden ser combinadas de 1000 formas posibles sin perder la condición de ser humanos? Dejo ahí. Gracias, Joana. Continuamos con María Hilda Sánchez con su ponencia Terapia Familiar y Feminismo, Reflexiones Contrahegemónicas. María Hilda, para quienes no la conocen, también es de la Universidad Nacional de Caldas, Colombia. Gracias, Zulma. Bien, esta ponencia sobre terapia familiar y feminismos, reflexiones contrahegemónicas, tiene un contexto, un referente histórico que no lo voy a detallar, pero que sí quiero resaltar algunas cosas alrededor de temas que son muy importantes con relación a lo que fue la postura de las feministas con respecto a lo que fue la terapia familiar, cualquier forma incluso de terapia y las actuaciones que tuvimos o que han tenido los psicólogos, las psicólogas y los psiquiatras con respecto a lo que es precisamente crear una serie de pautas que están enmarcadas dentro de dispositivos culturales hegemónicos y patriarcales. En ese sentido, la crítica estaba especialmente centrada en digamos, en la ceguera a las transformaciones sociales y a la necesidad de cambiar especialmente las posturas reduccionistas, los lenguajes del déficit, lo que implica también la parte de las posiciones generalizables, mecanicistas, lineales, que generalmente lo que llevaban era a rotular a las personas y dentro de las cuales la mujer fue una de los sujetos más, digamos, muy marcadas por el campo, digamos, de la psicología, precisamente cuando no se adaptaban o cuando no eran consideradas como una parte, digamos, del modelo tradicional patriarcal en el cual la hegemonía del sistema quería incluirlas. En ese sentido, también las feministas, y fue uno de los campos, digamos, de mucho peso, fue la crítica de la asociación entre la psicología, la psiquiatría y los grandes mercados económicos, en los cuales, por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos se enriquecieron bastante con respecto, digamos, a la creación y a la invención que los psicólogos y los psiquiatras crearon alrededor del diagnóstico de salud mental, muy conocido con el DSM-1, 2, 3, 4 y actualmente con el 5, donde cada vez somos más sensibles a estar sujetas a una serie, digamos, de rótulos, de encasillamientos y por supuesto de exclusiones. Entonces, frente a eso, por ejemplo, en esa relación, yo diría simétrica de ascenso de estas instituciones que no compitían y no compiten muchas veces hoy actualmente, la psicología, la psiquiatría y las empresas farmacéuticas no compiten porque tienen bienestares mutuos, en términos de generalmente crear un emporio donde los unos ganan algunas prebendas, los psiquiatras y los psicólogos ganan prebendas, especialmente la psiquiatría, y a su vez las clínicas farmacéuticas van ganando también digamos, en la venta de sus productos y se van creando una serie de patologías que llevan a que esos productos que crean las clínicas farmacéuticas sean vendidos y que sean, digamos, un punto desde el cual se vende el producto. Y se vende el producto a través de la creación de una serie de conceptos que incluso no existían, sino que se fueron creando y que fueron creaciones e interpretaciones humanas que muchas veces, incluso muchos autores, y le he escuchado a psicólogos, a psicólogas, incluso argentinos y argentinas, que
plantean, por ejemplo, en algunas de las partes de los procesos psicoterapéuticos que hubiera pasado si en su familia o ustedes vivieran en un lugar donde no existen psicólogos y psiquiatras, ¿qué harían? Las respuestas generalmente son diferentes al contexto en el cual ha sido tratado o rotulada esa persona. O sea, los mecanismos incluso de estrategias de poder superar ciertas situaciones pueden llegan a ser completamente diferentes. Entonces, como dice Gergen, cuanto mayor es el número de criterios sobre el bienestar mental, mayor es el número de vías por las que se puede uno volver inferior en comparación con los demás. Y en este marco de la psiquiatría y la psicología, las personas que están en el grupo de minorías por género, cuerpos e identidades sexuales, generación, raza, etnia, condiciones socioeconómicas, en medio de sistemas socioculturales hegemónicos, quedan atrapados en una mirada comparativamente inferior. La terapia familiar y el feminismo. La terapia familiar sistémica, pongo el acento especialmente en la sistémica, pues porque ese, digamos, es un campo que yo conozco, creo que muy bien, me faltará por conocer muchos otros aspectos, ha sido un objeto de múltiples críticas e incluso tomado como otro dispositivo sociocultural hegemónico, excluyente, unido a los atributos que se critican de la ciencia positivista y funcionalista. Una mirada guiada por la tradición moderna sobre la generación, la generalización, la neutralidad, la causalidad, la objetividad, entre otras acciones y conceptos. La mayoría de los enfoques de la terapia familiar, la mayoría, no todas, han tendido a subrepresentar el rol de género, por lo que frecuentemente han caído en una forma de sexismo silencioso. Igualmente, la familia también es criticada como dispositivo sociocultural y en este sentido como un espacio de relaciones caracterizado por la opresión, el autoritarismo, la discriminación y la reproducción del sistema patriarcal. Ambas, terapia familiar sistémica y familia, son vistas en un entramado de poderes en el que hay sometimientos y encuadres que, comillas, naturalizan o normalizan acciones y relaciones de dominio, sometimiento, culpa y vergüenza del mundo masculinizado hacia el mundo feminizado, de mayores a menores, de relaciones androcéntricas, verticales y violentas, las cuales no son tenidas en cuenta por las y los terapeutas familiares sistémicos. Para Goldner, al igual que lo hicieron otras corrientes psicológicas en la terapia familiar, hay un bagaje ideológico, bajo una estructura platónica y una comprensión cibernética propia de la clase media blanca de los años 50 y por ende como resultado de una superestructura cultural de mediados del siglo XIX, que ubica a la mujer en la esfera privada y al hombre en la esfera pública, con roles diferenciados y muy marcados de una familia nuclear o aislada, tal como lo aseguró la teoría de sistemas sociales de Parson. Vale la pena decir que la teoría de sistemas sociales es diferente a la teoría sistémica. A veces tienden a confundirla muchas personas porque además la teoría sistémica y la terapia sistémica familiar tuvo muchas modificaciones y una cosa fue años 45, otra cosa fue años 60, otra cosa fue años 70, 80, 90. Por supuesto el recorrido histórico no alcanzaría aquí a hacerlo porque además hubo un gran impacto, además de las teorías feministas, de lo que ha sido la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje, de lo cual incluso en su momento varios autores, entre ellos yo me ubico especialmente, digamos, en Wittgenstein, en Austin, en Paul Ricoeur, otros que se me olvidan, en Derrida, personas que incluso criticaron fuertemente la psicología y la psiquiatría, tanto que incluso Wittgenstein decía que entre las disciplinas que más necesitaban tratamientos psicológicos y psiquiatras era precisamente la psicología y la psiquiatría, porque los conceptos estaban mal utilizados y mal referenciados, sobre todo cuando se creía que lo que se trabajaba era desde el campo, desde el punto de vista de lo que es la neutralidad. En este sentido, unido a estas posturas, desde las teorías feministas y por terapeutas feministas, fueron criticadas las definiciones y actuaciones creadas en el marco de los conceptos de circularidad, neutralidad, complementariedad, triángulos, intromisiones y apegos excesivos que generalmente eran atribuidos a la mujer. A tal punto que uno hace estudio de algunas
digamos, consultas o sesiones de terapeutas sistémicos, especialmente los estructuralistas, quienes más, por ejemplo, Salvador Minuchin es muy criticado por las feministas y desde la perspectiva de género, porque muchas veces en los casos de las violencias familiares a la mujer se le preguntaba ¿y qué estaba haciendo usted en el momento en el que la golpeó? Entonces, precisamente dentro de la crítica que hace la perspectiva de género y las feministas es hasta dónde, o sea, no existe ningún acto de violencia que se pueda justificar por ningún tipo, digamos, de acción que haga el otro o la otra. En este sentido, y desde el plano psicológico y los estudios que han hecho autoras como Jiménez, Arrizábal, Goldrich, Rampage, Elman, aquí tenemos a Cristina Rabasola, a Dora Friesnitman, a Emma Hennihovich, o sea, personajes que incluso cuando hacen los estudios y las reflexiones alrededor de este campo, también muestran que los trastornos, o lo que más se diagnostica, especialmente a las mujeres cuando sufren, o ellas mismas incluso llegan a la terapia, llegan por problemas de ansiedad, de personalidad, de estados de ánimo, que tienen problemas de ingesta de alimentos psiquiátricos, de sexualidad, de obesidad, de conducta alimentaria, pero generalmente llegan remitidos o son señaladas inicialmente dentro de su familia o por sus esposos. O sea, las primeras personas que empiezan generalmente a convencer a las personas que asistan al campo de la psicoterapia, muchas veces es una figura masculina quien las impulsa, digamos, hacia este campo. En este sentido, es deber ajustar a la mujer, a la madre y a la familia, posición que bien ocupa la terapia, no sin reconocer que la terapia familiar puede ofrecer a las familias oportunidades que en ningún otro espacio han vivido las personas. Eso lo dice Goldrich, Rampage, Elman y Hastert. Contradicciones conceptuales. Es de reconocer que durante un periodo se trabajó con un modelo normativo, ideal y funcional de la familia, tal como sucedió con la escuela estructuralista de Minuchin, para quien los límites, las reglas y las normas debían estar claramente marcados. Bajo esta perspectiva, la familia es el contexto natural para crecer y recibir auxilio y de él dependerá el terapeuta de familia en la obtención de las metas terapéuticas. Tanto decía incluso un adagio del cual se basa Salvador Minuchin, que decía cuando el padre es padre, la madre es madre, el hijo mayor es hijo mayor, el hombre es hombre y la mujer es mujer, la casa anda por buena senda. Por esta razón, la terapia familiar consiste en rediseñar la organización familiar de modo que se aproxime más al modelo normativo. Basta con esta forma de definición de familia natural ligada a la terapia familiar para reconocer que el contexto sociocultural patriarcal queda, si no excluido de las prácticas terapéuticas, ubicado en un lugar secundario y quizás muy lejano. Igualmente, si la terapia familiar sigue actuando bajo los conceptos tradicionales que han criticado especialmente las escuelas feministas y las teorías feministas sobre neutralidad, que implica que los terapeutas somos neutrales y que por lo tanto somos distantes a lo que está sucediendo con el otro, que hay una circularidad porque el otro es causal o es cómplice de lo que está sucediendo, la complementariedad, sobre todo alrededor de los roles polarizados, la búsqueda de armonía, el equilibrio dinámico, la adaptación y aceptación, que excluye la opresión estructurada. Las jerarquías asociadas a las fronteras, especialmente a la mujer, cuando se habla que la mujer es más entrometida en las relaciones con sus hijos, con respecto, es la persona que incluso puede ahogar al esposo, y los triángulos, fusión, apego excesivo, atribuidos especialmente a la mujer. Entre otros conceptos tradicionales de la psicoterapia familiar sistémica, las críticas feministas seguirán siendo un valioso aporte para la transformación de estas prácticas terapéuticas. No obstante, las bases epistemológicas de la terapia familiar sistémica también tuvieron otros significados y otros sentidos. En medio de estos movimientos de paradigmas, el origen de las investigaciones en psicología y la necesidad de comprender los procesos de comunicación toman fuerza en los años 50. Asimismo, y para la misma época, surgen estudios sobre familias en las ciencias sociales y el asomo de una corriente sociolingüística que articula el lenguaje con los procesos y sistemas socioculturales. Valga la pena para quienes no conozcan y a lo mejor estén interesados, creo que Ana lo debe saber muy bien, toda la época del giro lingüístico y del giro sociolingüístico marca un énfasis muy fuerte de transformación en las ciencias sociales y especialmente en algunas personas que dentro de la psicología tomaron nuevos rumbos.
En 1970 y 1990 se consolidan las teorías de comunicación e interacción humana, Bateson y Mead, Margaret Mead, Watzlawick, Benjamin, Jackson, y también llega con él el pensamiento complejo que fue cultivado por Morin desde los años 60. Estos autores se enfocaron en revisar los procesos comunicativos en la construcción, el mantenimiento, el cambio y la transformación de situaciones humanas y sociales, tanto en las personas como en las relaciones familiares y socioculturales. Fue la época del giro lingüístico o sociolingüístico por la ampliación del marco semántico, sintáctico y pragmático, en el que entraban nuevas reflexiones epistemológicas con un impacto significativo de la filosofía del lenguaje, soportes de la hermenéutica cultivada desde finales de los años 60, con autores como Wittgenstein, Austin, Bakhtin, Gadamer y el más contemporáneo de ellos, Paul Ricoeur, que habla de la fenomenología hermenéutica. Estos autores tuvieron puntos comunes en sus críticas al conocimiento científico, junto con las feministas: concepción no dicotómica de la experiencia, defensa del carácter público del conocimiento, cuestionamiento a los principios de verdad, objetividad, neutralidad, relación entre el lenguaje público y privado, la relación naturaleza y cultura, énfasis en las construcciones de significados, sentidos en contextos, miradas de las acciones hacia el futuro y relación entre conocimiento y acción, reconocimiento del lenguaje de la vida cotidiana en el contexto relacional e interactivo. En este caso, para la psicología fue un reto comenzar a crear los contextos, a conocer y a comprender los contextos. O sea, el tema, el campo, digamos, de la interpretación, de la construcción del significado y el sentido en el contexto terminó siendo el reto para los psicoterapeutas, de lo cual creo que muchos quizás no saben llegar a ello. O sea, el contexto, de ahí yo hablaba con Ana y le dice, se vuelve uno demasiado sensible a estas formas de comunicación y quizás eso se vuelve también muy problemático para uno mismo. En consecuencia, sobre las conversaciones y los discursos de grupos, la relación del lenguaje con las dinámicas sociales y culturales, la coconstrucción del contexto terapéutico, los diálogos entre terapeutas y consultantes van tomando fuerza. De igual manera, los problemas son articulados a los recursos y a las posibilidades de transformación y generación de cambios relacionales más colaborativos y democráticos. Investigadoras e investigadores en terapia familiar sistémica fueron articulando a la psicología reflexiones específicas, especialmente filosóficas, antropológicas, sociológicas, y para los años 70 algunas y algunos terapeutas, especialmente mujeres, integran las perspectivas feministas y de género a sus investigaciones y procesos de psicoterapia familiar sistémico e incluso constructivista y construccionista. Valga decir que hice una revisión para esta conferencia de más o menos un número de 35 textos, donde la mayoría de quienes hablan y critican la parte de la terapia familiar sistémica son mujeres feministas. No encontré, no fue fácil encontrar, digamos, como de pronto un planteamiento que haga por ahí Marcelo Pagman, de pronto Carlos Slutsky, un planteamiento que haga, pero son muy aislados, Gergen, etcétera, o terapeuta, pero es muy poquito, digamos, como lo que uno logra como identificar, y uno logra es extrapolar de los artículos algún tipo de afirmaciones, pero no son demasiado concretos y directos al hablar, digamos, de estos temas feministas ni de género. O sea, eso no lo tocan directamente, son demasiado escurridizos. Por eso cuando tomo unas notas, tomo unas frases que a lo mejor la mencionan, pero uno no sabe, desde el punto de vista de la creación de los contextos, desde la perspectiva feminista, uno no sabe cómo están actuando o cómo actúan en el campo de la psicoterapia. Creaciones epistemológicas no neutrales. ¿Cómo era posible entonces que los terapeutas familiares no tuvieran plena conciencia de la socialización basada en el género? ¿Cómo se podría haber pasado por alto dentro del campo la tendencia a estereotipar los roles sexuales en la formación de la familia? Dice Walter, Carter, Papp, Silverstein, norteamericanas. Mucho ha faltado en la formación de terapeutas sistémicas. Pasaron de lado la frase que insistía en que no es posible la neutralidad. Frases de formación epistémica con orígenes desde la filosofía, con pensadores que incursionaron en el complejo mundo del lenguaje y de la sociolingüística. Tan solo por nombrar algunos, cito a Bateson, que en algunos de sus planteamientos, por eso hago el énfasis, algunos de sus planteamientos sobre el contexto como lugar donde se produce la comunicación. O sea, hay que crear un contexto como lugar donde se produce la comunicación, sin el cual y más allá
del sujeto no hay significado. Más aún, la mente no es el espejo en el que se refleja la realidad independientemente de uno mismo. Después, sobre todo hablando, revisando, por ejemplo, los planteamientos de Wittgenstein, y me refiero aquí sobre todo en el énfasis que hacen estos autores en la creación del contexto, ellos, él menciona, por ejemplo, que bueno, y ¿ya terminó el tiempo? ¿Sí? Ok. Entonces voy a redondear la terapia como espacio de transgresiones sociolingüísticas. Dice, la otra cara de la terapia es la apuesta alternativa y transgresora frente a las compresiones, interpretaciones y acciones hegemónicas sobre el género y las plataformas relacionales creadas en un contexto de orden patriarcal. Por un lado está la resignificación de la terapia tradicional y por el otro encontramos, por ejemplo, posturas especialmente centradas en la psicoterapia, donde se puede trabajar para cambiar el contexto societal de la opresión de las mujeres, además de la dinámica interna de la vida familiar. Cambiar por espacios que crean debates, decisiones y reconocimientos en la diversidad de posturas que no necesariamente tienen como finalidad los acuerdos. B, las narrativas y sus significados en el lenguaje teniendo presente los contextos relacionales, como dice White, como lo plantea White y Epson. Relaciones éticas que tengan condiciones para la reflexividad crítica, en donde se le dé voz a las historias de vida que permitan temas familiares y no familiares y en las cuales esté permitido imaginar posibilidades. D, los diálogos colaborativos como posibilidades de nuevas relaciones. E, las prácticas dialógicas generativas. F, los códigos sociolingüísticos hacia los lenguajes del cambio, teniendo presente los contextos interactivos temporales que conectan el significado y el sentido de la conversación, solo por nombrar algunos y algunas autoras, pero con el propósito de que se abran espacios terapéuticos donde las personas puedan alcanzar una sensación de libertad, con presentes y futuros menos tormentosos y menos riesgosos para su integridad, como puede estar ocurriendo en estos momentos en los encuentros más cercanos e íntimos. Muchas gracias. Gracias, María Hilda. Continuamos con Diana González Bedoya del Instituto Tecnológico de Antioquia, Colombia, con su ponencia Impacto socioafectivo y académico de la experiencia de paternar, maternar y estudiar. ¿Tenés ahí tu...? La va a poner ella. Para grabar, porque me van a decir cosas muy importantes de ustedes, entonces quiero... Excelente. Muy buenas tardes. Agradezco enormemente la invitación que me han hecho pues, de Claxo y las compañeras del GT a compartir este espacio académico con ustedes y a conocer esta tierra tan hermosa, la Tierra Roja, que además hemos sido muy bien acogidas por ustedes, por esta tierra y por el clima, parece ser. Sí, no, trajimos la primavera, estaba pensando yo. Lo que voy a compartir con ustedes es de un tono poco distinto a lo que han expuesto las compañeras, porque en realidad lo que pretendo es compartir con ustedes parte del análisis que vengo haciendo de una investigación que la vengo llevando a cabo desde junio del 2016.
motivada obviamente por varias problemáticas muy grandes que tenemos en Colombia y particularmente en Antioquia, y es la prevalencia de embarazo adolescente, las condiciones en las que viven nuestros jóvenes y particularmente las mujeres jóvenes, y una problemática muy unida a lo que tiene que ver con la calidad en la educación, que es la deserción. Digamos, esos son los problemas más gruesos que tiene digamos, de entrada la investigación. Entonces, un poco cómo juntar esos asuntos y empezar a ver la teoría y la práctica juntas, o empezar a ver los problemas reales que nosotros vivimos y ellos qué es lo que nos están pidiendo que analicemos en términos de transformación de la realidad. Tres problemáticas grandes que hay en Medellín y en Colombia en particular, y que se juntan en una condición que yo le llamo la triple condición, y es la condición juvenil. Estamos hablando de jóvenes entre, bueno, depende de las políticas, pero por lo menos la política pública, que ese es el contexto referente, la política pública reconoce desde los 18 hasta los 35 años como jóvenes, y estamos hablando de jóvenes muy jóvenes, desde la salud pública hablamos de juventud temprana, más o menos entre los 18 y 35, pero también estamos hablando de embarazos adolescentes desde los 16 años, para abajo también, pero tomando pues como en consideración cómo esa condición se junta, ser joven, ser madre o padre, porque también el estudio mío intencionó eso, y ser estudiante universitario. Quise entonces meterme en terreno y eso es lo que les traigo pues un paquete, el recorrido. Van a tener que parar porque esto se me cerró, me disculpan, para poder mirar, o si quieres camino porque yo no sirvo para estar sentada, no sé si, bueno, mejor, yo te hago la ceñita, ¿no?, para estar como interactuando con ellos. Bien, este estudio además parte de unas problemáticas, como les decía, analizando en contexto lo que tenemos, pero también de tres premisas teóricas importantes. Uno es las políticas públicas que existen en Colombia, básicamente política pública de familia que tenemos en Medellín, que tiene una noción, una concepción de familia especial, desde la diversidad y la pluralidad, pero además que fue construida colectivamente. La política pública de juventud, que fue una construcción también de Medellín, que en este momento ya aparece como parte de lo que son las, digamos, del gobierno, aunque de la gobernabilidad, aunque no, en la gobernabilidad no aparece pues la población directamente operando, pero empieza a aparecer. La política de juventud, y dentro de las políticas de bienestar está la atención a la maternidad, que hace parte de las políticas de salud, la protección que debe tener la materna, las mujeres y los niños de primera infancia. Eso en cuanto a las políticas. Eso es, digamos, un punto de partida que mi estudio pretende también un poco poner en crítica frente a la realidad que vivimos. Y hay otra bien importante para la institución, y son las políticas de educación con calidad. Nosotros tenemos que responder a estándares en condiciones bien difíciles porque la inversión en educación es mínima. Sin embargo, tenemos que responder a esos estándares. La educación pública en Colombia prácticamente pues no existe, son mínimas las instituciones públicas, por lo menos yo trabajo en una institución pública y sin embargo los estudiantes tienen que pagar, aunque tienen pues subvención de algunos programas del Estado y privados. Ese es un poco el preámbulo para meternos en la realidad y decir, bueno, eso es lo que dice la teoría de las políticas, pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la realidad? Y mi estudio se plantea eso. Bueno, ¿qué impacto tiene en la vida real
de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, porque desde la perspectiva de género no es la exclusión de lo masculino, sino mirar qué significa para ellos y qué impacto ha tenido en la vida de ellos el hecho de ser madres, padres, que es una condición, pero además ser jóvenes y además ser estudiantes universitarios. Esa es la idea, es un proyecto planteado a 3 años, o por lo menos en 3 fases, esperemos que nos permitan hacer las otras, y es un proyecto piloto, ha tenido muy buena acogida, muy buen apoyo por parte de la institución, además porque a largo plazo lo que pretendemos es generar unas propuestas, ojalá podamos tener incidencia en las políticas, pero además también experiencias reales de acompañamiento para estas mujeres, como vamos a ver, que más lo necesitan en una sociedad en la cual la maternidad es elevada a su máximo grado, entonces deberían ser las mujeres las más acompañadas y más cuidadas en ese sentido, y las mamás. Ese es mi objetivo, es un proyecto piloto, nosotros tenemos 3 sedes, ahorita les muestro el mapa, en 3 localidades, municipios, más o menos 9.500 estudiantes en esos 3 municipios repartidos en todos los programas, etcétera, etcétera. Pues obviamente yo no podía hacer un estudio tan grande, entonces un proyecto piloto es mixto porque la idea es que sea para toda la institución posteriormente. Entonces comienza así con estudiantes de primero a quinto semestre de preescolar, que es el programa más antiguo, y donde tenía el referente de que había más mamás. Y de psicología, que es el programa, uno de los programas más nuevos, que ya inclusive está muy numeroso y del cual yo orgullosamente hago parte como docente. Dale, Joanita, por favor. Bueno, lo voy a nombrar, estos son los objetivos, lo que yo llamo las metas para la primera fase. Analizar las condiciones socioafectivas, socioeconómicas y afectivas de los y las estudiantes de psicología y preescolar que son padres y madres, es decir, no de todos. Había que hacer una selección inicial, caracterizar las condiciones socioeconómicas y familiares, describir, porque esto es un estudio mixto, que además interesa también a en este tipo de estudios hacer estos análisis, y cómo es la dinámica relacional del estudiante con su familia de origen y con su hijo o hija, y obviamente identificar las dificultades y oportunidades que afrontan, porque esta es la entrada para poder plantear la segunda y tercera fase, para poder hacer visibles esas situaciones. Bueno, ya les he hablado del método mixto, etnográfico, una hermenéutica de esas prácticas, hay un análisis descriptivo de una base de datos que tiene la institución, también porque la idea es generar una cultura, una buena cultura del dato, donde tengamos datos que sean realmente relevantes, donde esas bases de datos sean llenadas de una manera sistemática, pero sobre todo aunar esfuerzos, no sé aquí cómo sea, pero en nuestro país es bien difícil investigar, no hay apoyo económico, y cada investigador se inventa un estudio distinto, unos datos distintos, y entonces eso genera más dispersión. Entonces uno de los objetivos míos también es aprovechar las bases de datos existentes. Y en la parte, digamos, cualitativa, entonces diseñé una encuesta sociodemográfica que se le está haciendo, pues se le hizo pilotaje, desde la perspectiva cualitativa, entrevistas en profundidad, grupos focales, una observación no participante de los y las jóvenes que llevan a sus hijos a clase, al campus. Esa observación pues apenas está arrancando en forma, pero la que observamos es bien interesante. Y obviamente conversación con expertos en términos de, bueno, cómo ven la problemática para poner en conversación con lo que realmente los jóvenes están viviendo. Estas son las preguntas, algunas de las preguntas de la encuesta que se cruzan con la base de datos que tiene la universidad y otras que además nos interesan. Recordemos que es un estudio más que sociodemográfico, es socioeconómico, porque importa mucho las condiciones en las que viven nuestros jóvenes. Ellos todos, el 99% son estrato 1, 2, 3. Y muchos están subvencionados por distintas instituciones, sin embargo, ellos tienen que tener un promedio, muchos de ellos no tienen pasaje,
muchos de ellos necesitan también aporte en alimento y muchos de ellos, la mayoría de los que desertan es por esa situación económica. Entonces mire que eso tiene que ver con nuestra situación. Estrato 1, 2, hay los estudios socioeconómicos en el país estratifican a la población en 1, 2, 3, que es el estrato bajo, el estrato medio es 4, 5, la clase alta 6 y estratosfera, ¿sí? Exacto, y los de menos 1, pues no existen, nosotros le decimos menos 1, pero en realidad es los más pobres entre los pobres, claro, indigencia. La mayoría de la población está entre, digamos, 1, 2, 3. Hay una población más o menos grande de 3, bueno, ya no está, ya bajó también. Bueno, y los estudios y la intervención del Estado se centran mucho en la población la más empobrecida. Eso también hace parte de que nuestros estudios estén muy focalizados en esa población y nos olvidemos de esta otra franja que es de la más numerosa y algo en lo que yo he venido intencionando. Retomo, estas son entonces algunas de las preguntas: rendimiento académico, relación que tienen con sus familias, cuántos viven en la casa, el estrato, pero además qué tiempo comparte con su hijo, cuánto tiempo está en la universidad, cuánto tiempo estudia, cuánto tiempo comparte con su hijo, qué actividades realizan con sus hijos, para hacer como establecer esa relación. ¿Cuánto tiempo? Bien. Bien, se aplicó la encuesta. Me parece chévere contarles porque a mí lo que me ha pasado es que en los estudios uno piensa que recoger el dato es muy fácil, pero cuando uno se va a terreno uno dice, uy, está pero no me contesta pero no tiene tiempo pero cuando cuadré la cita no la encontré, y eso es lo que nos sucede cuando hacemos investigación. Además, aquí había el imaginario por los datos y las cifras que existen en el país y en Colombia, la prevalencia de embarazo adolescente. Uno dice, con esta prevalencia, aquí el 50% de la población, estrato 1, 2, 3, el 50% de los jóvenes debe ser madre. Y, oh sorpresa, resulta que no. De las, ¿puedes bajar un momentico? Baja un poquito más. Espérate, sí, baja porque quiero mostrar, aquí, la primera, la cifra. El total de estudiantes de psicología y preescolar, ¿sí? Son de preescolar 891 y de psicología 705, de primero a quinto semestre en las 3 sedes. Eso nos da una cifra significativa, más o menos 1000, sí, 1000 y piquito. ¿Está bien dicho? Está bien, 8 y 7 mil, sí, casi, sí, muy bien. Resulta que a ellos se les mandó correos absolutamente a todos, se les mandó carta de parte de los coordinadores de programa, se hizo visita salón por salón para garantizar que todos los estudiantes y las estudiantes que estaban en ese rango supieran de la investigación y que aquellos que fueran papás o mamás se reportaran y respondieron la encuesta. Se hizo durante más de 6 meses, de hecho todavía en este semestre seguí recogiendo, pero ya de grupos nuevos, y por lo menos se garantizó la difusión y solo encontré, o los que se reportaron, 65. De esos 65, solo 3 hombres. Los otros son mujeres. Eso ya nos va dando la cifra real de la feminización de la crianza. Pero lo que voy encontrando es no solo la feminización de la crianza, sino que los hombres que son papás y mamás no lo reportan porque de alguna manera ellos no están asumiendo esa creencia, sino que están siendo estudiantes. Eso es algo bien interesante que lo tratamos de profundizar. 3 estudiantes, de esos 3, 2 ya mayores de 35 años y solo uno de 24, a quien yo no iba a desaprovechar la oportunidad y entrevisté. Las otras mujeres, ¿te devuelves porfa?
ahora sí, a donde estábamos. Muy bien. Esto es clave, pues obviamente en una investigación cualitativa, ustedes lo saben, nos salen unas perlas maravillosas. Hay varios asuntos bien interesantes. Se asume la maternidad, pues, obviamente las que están ahí es porque son mamás y asumieron el embarazo y lo tienen. No indagamos por asunto de aborto, no es el tema de interés, ¿sí? Pero lo que con ellas mismas descubrimos es, estas que son mamás están estudiando porque tienen el apoyo de sus familias. Sin el apoyo de sus familias se tienen que retirar. La conclusión es que hay pocas en relación con la población porque son pocas las que pueden acceder al estudio y tener el apoyo de su familia y o su pareja. Entonces ahí es donde viene que nos está quedando una cantidad de población por fuera que no puede tener acceso. Ahí eso es un asunto para ponerlo visible frente a la política pública de los que le estaba mencionando. Ahora sí, el apoyo. Estas son observaciones que hacemos, no son 2 o 3 niñas que vemos, obviamente como yo focalicé el estudio en estos 2 programas y en estos niveles, pues los niños, el número es menos, pero es muy común ver a los niños y las niñas allá. Y hace parte de su interacción, pero también de su dificultad por la cual o no pueden entrar a clase, no porque los profesores se los impidan, sino porque no son las condiciones. Y hacia allá es donde queremos llevar al final este estudio. Bueno, ya les conté, inicialmente habíamos pensado, yo lo intencioné con jóvenes, sin embargo me doy cuenta que había una menor proporción, pero de 30 años, y lo que sí intencioné fue con niños y niñas de primera infancia, que también hace parte de nuestras políticas públicas. La política de Cero a Siempre es una política muy fuerte del Estado en Colombia que apoya y subvenciona a la primera infancia, desde la gestación hasta los 7 años. Entonces, desde esas políticas se supone que aquí tendríamos que tener un buen apoyo. Por eso también mi estudio está focalizado ahí. Y lo otro que obviamente pensábamos es la convivencia con su hijo, pero lo que nos encontramos con el joven es que él no convive, pero asume su paternidad. Y aquí también hay una entrada bien interesante para nosotros discutir no solo el concepto, sino la práctica de paternar y maternar. Sigamos. Bueno, los grupos focales que se hicieron con estudiantes y fuimos involucrando también a quienes no necesariamente eran mamás, pero que querían participar, o sea, cómo se va extendiendo, pues que eso nos lo permite una investigación cualitativa. Bueno, ya los matriculados, voy a leerles esto, bueno, 65 por número de hijos, miren esta maravilla, 55 de ellas un solo hijo, 5, 2, y 4 de ellas tenían 3, eran ya los que eran mayores y tenían pues un matrimonio, en total 65. ¿Listo, Joanita? Algunos datos voy a pasar rápido porque ya nos vamos, tengo 2 minutos, bueno, la mayoría viven en vivienda arrendada, o sea, no propia, la mayoría viven con su familia de origen, listo. La mayoría de estos no trabajan, pero en el caso nuestro, en nuestro país, cuando se pregunta trabajar, no necesariamente es vinculación, nosotros preguntábamos por vinculación laboral, y ellos decían, no, yo no estoy vinculado laboralmente, pero sí trabajo, porque existe mucho el trabajo informal, por horas y por días, y esa es la manera como ellos ayudan a la casa, a la familia, a la manutención de su hijo, que es una forma de ellos aportar. Seguimos, antes de que me saquen de acá, conformación familiar, esto es un datazo, yo quería compartirlos, pero ya será después en más profundidad. Hay varios asuntos que empiezan a jalarme mucho, es la mayoría por lo menos de estos 65, solamente 5 de ellos, a ver, aquí están casados, viven en familia, la mayoría es que tenemos uno de ellos, familia ampliada, extensa, monoparental de jefatura femenina, nuclear y reconstituida. Sorpresa, tener un hijo no significa casarse, pero no necesariamente
separarse de la pareja. Entonces empiezan a prevalecer las parejas LAT. Ellos siguen conviviendo cada uno, ¿sí?, con su familia, pero siguen asumiendo la paternidad y la maternidad de su hijo. Eso es bien interesante, una beta para profundizar. ¿Quiénes cuidan estos hijos? La mayoría son los abuelos. Entonces estamos hablando de prolongación de la paternidad y la maternidad por parte de los abuelos. Y aquí, que es otro de los asuntos que he querido profundizar con algunas de ellas, es estas jóvenes, miren, estas jóvenes que han querido asumir su maternidad y su paternidad dependen económicamente de su familia o de su pareja, pues cuando conviven, pero dependen económicamente de su familia. Y ese depender económicamente de alguna manera les lleva a perder autonomía, pero además a perder su rol y su lugar de madres. Entonces es una de las tensiones fuertes que aparece porque ellas quieren asumir su maternidad, quieren asumirse como jóvenes, pero además quieren ser universitarias, y eso parece ser que es incompatible cuando uno depende económicamente de los papás. Un asunto bien interesante a trabajar. Y aquí está la dependencia económica, pasémoslo. Estos son los que reciben aporte en subsidio, muchos de ellos. Esta es una expresión, bueno, estas son rosas porque el tecnológico es una sede muy linda y hay un jardín hermosísimo. Entonces yo creo que esa rosa para mí simboliza esto que estamos haciendo, es los niños, hijos de nuestros estudiantes. Ser papá o mamá no significaría, sobre todo ser madre, no significaría que yo tenga que renunciar a mi condición de ser joven, ni de ser estudiante, ni de poder ser profesional. Esta frase es de uno de del joven, ¿sí? Ya, lo más difícil es sacrificar el tiempo de compartir con el niño, pero tengo que estudiar y trabajar. Y es una frase que dice el joven y dice la joven. Ya, terminé. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a la última ponencia. Anfitriona de la casa. Vamos entonces al tema discusiones en torno a las identidades sexogenéricas en el espacio familiar, de Lidia Schiavone, Facultad de Humanidades, UNAM. Bueno, primero quiero agradecer a las compañeras organizadoras de este simposio por poder participar del intercambio y el compartir las discusiones, avances, gracias y desgracias en una temática tan interesante como esta. Mi presentación es más bien compartir casi un ejercicio comparativo en el desarrollo o en el acompañamiento de diferentes trayectos de formación. Yo soy antropóloga y quizás hace varias décadas venimos trabajando diferentes temas de género y sexualidad. Y en este caso lo que traía para compartir era una comparación entre dos momentos de los estudios con personas trans en la ciudad de Posadas. Estábamos haciendo una reconstrucción de lo que era nuestra breve historia como investigadores sobre estas cuestiones y básicamente nos preguntábamos, bueno, ¿cuáles son las discusiones en las cuales que se generan a partir del reconocimiento de que una persona no se siente a gusto en la identidad sexogenérica asignada a partir de sus genitales externos y de lo que socialmente podríamos reconocer con la asignación de un género? A partir de esto compartimos en el año 2008, fue la presentación formal, pero el proceso de investigación fue de casi 3 años, con una tesista de trabajo social que formaba parte de nuestro equipo de investigación. Yo no era directamente la directora de tesis, era la licenciada Gladys González, y en ese momento, a partir de las inquietudes y de las discusiones sobre cómo se tornaban las apreciaciones y algunas cuestiones de discriminación que se reconocían hacia las personas, en principio el acercamiento hacia lo que podían ser la comunidad homosexual, y salta como un grupo
muy discriminado y muy maltratado, un grupo, sí, porque eran unas 6 o 8 personas que desarrollaban actividades prostituyentes en la calle, en la Avenida Uruguay, y básicamente fueron reconocidas como travestis, se autoidentificaron como travestis. Bueno, esta discusión en ese momento nos llevó a replantear, bueno, desde qué planteos nosotros definíamos la sexualidad, si aceptábamos algunas definiciones más, más podríamos decir en términos de la dominancia, y en realidad la revisión de distintas definiciones nos quedamos con una de Rival, Slater y Miller, que dicen bien, la sexualidad es una construcción, pero a la vez es una contingencia, porque está formada por el orden jerárquico de las normas sociales dominantes y también por los discursos ideológicos y opresivos de la ciencia moderna, pero se habilitan o aparecen en los intersticios la posibilidad de ser reinventada por sujetos totalmente individuales constituidos a través de sus deseos sexuales que pueden resistir al poder de las construcciones discursivas y formar nuevas comunidades sexuales, forjar subculturas liberadoras y definir sistemas de valores que respetan la diversidad y otras opciones. Quizás esta definición en su momento nos habilitaba a corrernos del esquema del binarismo sexual y de la heterosexualidad como parte de esta normatividad, porque quizás las primeras indagaciones en las discusiones en torno al género no nos sacan del masculino femenino y dónde se presentan o cómo se habilitan estas otras formas de identidad. En este caso, la reconstrucción de las historias de vida de estas personas trans que en ese momento desarrollaban actividades de prostitución, nos llevó a revisar qué pasaba con los espacios sociales habilitados y una cuestión que llamó poderosamente la atención. En estas primeras aproximaciones, confieso que todos nos sentíamos un poco vírgenes en estas temáticas, fueron las reacciones de sus familias y la imposibilidad de, una vez reconocidos y asumidos como de otra identidad sexogenérica, se tenían que ir de la casa, migraban a otras ciudades o bien entraban rompían las relaciones y no podían ser aceptados o reconocidos. Esta discusión que a fines de la primera década de este siglo nos parecían como muy perturbadora frente a la tragedia que significaba para algunos de estos personajes y fundamentalmente por las limitaciones que implicaba en sus estrategias de vida la posibilidad de mantenerse. Entonces, la prostitución aparecía como una estrategia para unos reivindicatoria de el mostrarse como realmente se sentían, entonces la situación de travestirse se constituía en un hecho empoderante, para otras, en cambio, sentirse, tener que ser prostituidas aparecía como una situación degradante y aspiraban a otro tipo de actividades que les permitieran generar ingresos, reconocían, por ejemplo, haber hecho cursos de peluquería, de costura, y de repente no poder ejercer esas profesiones porque a la hora de presentarse ante un demandante o alguien que demandaba un trabajador, la no coincidencia entre lo que decían los títulos habilitados y la presentación de las personas era una limitación. Entonces, en ese momento, la ley de cambio de identidad de género estaba muy lejos del horizonte y se veían prácticamente como unos escollos imposibles. Cuando nosotros en este momento estamos acompañando a una estudiante de antropología, un análisis sobre las posibilidades del acceso a la salud de las personas trans, nos encontramos con otras historias y donde las reacciones de sus familias son diferentes a las que se generaron décadas atrás. Esto no es que la ley de cambio de identidad de género mágicamente pone a las familias en otra perspectiva. Quizás estamos hablando de personas que ya han transitado, por ejemplo, la escolaridad
secundaria e incluso algunos con formación universitaria, y que la posibilidad del cambio de identidad aparece como una manera de explicitar su condición sin a posteriori de lo que sería la formación educativa o a posteriori de lograr la independencia económica de sus familias, con lo cual su posicionamiento como sujetos adultos es diferente. En el relato de estas historias más nuevas, quizás lo que aparece como importante es que todas los comportamientos raros o poco o disruptores de lo que sería una división tradicional femenino-masculino no fueron vistos por sus propias familias como algo vergonzante o preocupante, sino como parte de los juegos infantiles, como parte de lo que se puede ensayar, donde efectivamente la posibilidad de que se mostrara a través de los medios masivos de comunicación las alternativas u otras opciones identitarias, aunque fuesen a veces trabajadas con un sentido discriminatorio, por lo menos habilitaban en términos de representaciones sociales pensar otras identidades que escaparan a lo heteronormativo o al binarismo sexual. Evidentemente, las posibilidades de las familias de aceptar o acompañar estos cambios de identidad no escapa a un contexto social también diferente en términos de lo que implicó a nivel de Argentina una serie de leyes que acompañaron esto que en el 2012 aparece como el cambio de identidad de género. La posibilidad de pensar lo que fueron las discusiones del programa de salud sexual y reproductiva, de lo que fueron las discusiones en torno a la educación sexual integral, como políticas de Estado, lo que fueron las discusiones en torno a la ley contra la violencia hacia las mujeres, pero también extensiva hacia otras identidades sexogenéricas, la cuestión de la discusión de la ley de matrimonio igualitario, habilitaron o fueron tensando en nuestras sociedades la posibilidad de romper con este esquema binario y pensar que la orientación sexual homosexual no es una enfermedad estrictamente, aunque aún se escuchan algunos discursos alusivos, pero aparecen planteadas como opciones posibles, quizás en este juego de identidades que planteaba Joana. Con respecto a sus informantes, me hacían acordar algunos de los testimonios que nosotros recogíamos, donde quien siente que debe adecuar su cuerpo a cómo se siente, así como ser reconocido y habilitado de que yo no me considero homosexual si yo en realidad soy una mujer, y el hecho de que me gusten varones, estoy dentro de lo que podría considerarse un esquema heterosexual, pero tampoco es la razón de mi vida discurrir acerca de dónde me encasillo. Son más bien las cuestiones que desde afuera aparecen como limitantes o exigidas, ¿no? En el grupo que fue entrevistado a principios entre 2006 y 2008, una de las cuestiones preocupantes que aparecían era cómo los cultos religiosos e incluso a nivel del sistema escolar aparecía la exigencia de te tenés que definir. Si vas a ser travesti o si vas a aparecer con estos comportamientos que no se ajustan a lo que hace un varón, te vas a tener que ir de una escuela, ¿no? Es decir, la exigencia de no se puede soportar esto, y un caso en una escuela común y otros casos en una escuela religiosa, donde además venía la sanción de esto está en contra de lo que plantea la religión y hay castigos de diverso orden, ¿no? Esto llevó a ese grupo, por ejemplo, a incorporarse a los cultos umbanda, donde las derivaciones hacia diferentes identidades están habilitadas como parte de la construcción de la subjetividad de las personas. Entonces, en este momento los entrevistados más de esta última etapa no aparecen tan
compelidos por las exigencias religiosas, sino que más bien buscan en ciertos cultos la tranquilidad o la disposición a reencontrarse con ellos mismos y no necesariamente como un castigo. Otra de las cuestiones que nos parecía interesante poner en tensión era de qué manera este marco social poco más amplio permitía pensar en la composición de familias con otras características, pero también de discursos en el orden familiar un poco más permisivos y más abiertos. De hecho, cuando nosotros pensamos en lo que implica el abordaje de los temas de la diversidad, lo que pueden ser las manifestaciones de los movimientos sociales en torno de la búsqueda de una mayor equidad de género, nos encontramos con un sistema social un poco más amplio. Otra de las cuestiones que me parece interesante señalar en esta comparación era que la posibilidad de acceder a informantes de estas características se produjo en la primera investigación a través de el Servicio Público de Salud, el programa de VIH-Sida, porque aparecía como un resguardo la posibilidad de controlar y de acceder a preservativos gratuitos. En cambio, esta segunda etapa de investigación aparece más bien vinculada a conexiones que hace la investigadora con militantes del movimiento LGTB o de la Asociación Civil por la Diversidad, donde aún esta mayor visibilidad que tienen también los grupos en este momento y la posibilidad de compartir un espacio de lucha sin ser necesariamente identificados como una persona trans o una persona homosexual, habilita a ampliar estas perspectivas. Y la última cuestión, para no abundar aquí, valorar el efecto simbólico que tienen las leyes, y en este sentido tomaba un aporte de Rita Segato de su texto de las estructuras elementales de la violencia, donde señala que por más lejos que nos queden a veces las formulaciones legales, constituyen como sentido social marcar un límite de lo que tenemos permitido, de lo que se puede hacer y de lo que como sociedad, en este caso, ponemos como horizonte a alcanzar. Quizás para muchos de nosotros sea darle forma a algo que ya existe y es simplemente confirmar y habilitar posibilidades que antes aparecían restringidas. En cambio, para algunos grupos sociales, esta posibilidad que aparece expresada en un instrumento legal, recién ahí da permiso para hacer algo. Y bueno, por el momento era el compartir estos avances y quizás nos queda como para indagar más profundamente las reacciones de las familias de los más jóvenes, porque hay grupos más, digamos, donde la posibilidad de expresar la disconformidad con el cuerpo, o mejor dicho, la genitalidad externa, por no decir el cuerpo en su totalidad, aparece como algo habilitado a que los niños lo expresen y bueno, nosotros como país tenemos casos de cambios de identidad en niños de 11 años y de 8 años, cosa que en otros países del mundo aparece como muy preocupante. Bueno, hasta aquí. Bueno, hasta aquí llegaste. Leopoldo, che. Bueno, realmente gracias a cada una de las disertantes. La verdad que, como decíamos hoy al principio, cuando armábamos este primer panel, un poco el sentido y el objetivo tenía que ver con empezar a plantearnos, porque de ninguna manera lo que hoy empecemos a discutir, a analizar y a trabajar va a terminar hoy, vamos a continuar mañana y seguramente lo vamos a retomar el miércoles también. El sentido con los aportes de cada una de las disertantes, y tiene que ver con el título del panel, ¿no? Muy vinculado a lo que es nuestro grupo de trabajo, familias, géneros y diversidades, desde el cual lo que intentamos
o lo que nos proponemos de alguna manera está vinculado con revisar, como bien dijeron acá las panelistas, ¿no? Revisar la imperancia de este modelo de familia basado en este modelo binario de relaciones de géneros jerarquizadas, donde, como decían acá también ella, por ahí yo iba anotando y seguramente Alicia también, no nos da margen para posibilitar otros rediseños, ¿no? Si no encajamos, como decían acá, en ese modelo binario, heterosexual, monogámico, de familia, y donde entonces, ¿no? Frente a toda esta situación que genera y que hace a la familia como una organización, entonces desde este lugar alienante por el hecho de que vulnera otras realidades, otras situaciones que no se corresponden con ese modelo, y entonces es ahí donde, a partir de los aportes que fueron haciendo cada una de las disertantes, podemos ver, ¿no? Desde los distintos lugares cómo bajo ese mandato es muy difícil, es muy complejo poder pensar, poder avanzar y poder reivindicar esas otras realidades, esas otras situaciones diversas, ¿no? Esas otras diversidades que están, pero que no están legitimadas aún hoy, a pesar, como decía Lidia recién, ¿no? Con todos los avances simbólicos, porque en la realidad todavía la brecha, ¿no? En el cumplimiento, en la implementación, en la vigencia del reconocimiento de esa diversidad todavía es muy distante, y bien como los decían cada una de las panelistas. Entonces me parece que, si se quiere sintetizar, me parece que un poco lo que plantearon con cada uno de los aportes es riquísimo en ese sentido y con este objetivo para el cual nos autoconvocamos, en principio a partir de este primer panel, ¿no? Y donde, como en cada uno de los paneles, la idea es precisamente habilitar este espacio para compartir desde las realidades que, si bien, como decíamos hoy en el acto de apertura, hay cuestiones, situaciones similares, también hay particularidades de cada región, de cada país, de cada provincia. Entonces, en esa línea, en esta segunda parte, si se quiere, o sea, Alicia, si querés agregar algo, para poder habilitar entonces a las preguntas, a las opiniones, a los intercambios, que es la otra pata tan rica como esta que nos habíamos propuesto para esta instancia de los paneles, ¿no? Sí, un comentario general nomás, que realmente celebramos esta posibilidad de compartir experiencias tan ricas como la que presentaron las compañeras acá, lo que nos habilita a pensar juntos nuevos desafíos en estas temáticas, en las cuales todavía hoy significan desafíos en cuanto al conocimiento, a producir conocimiento y fundamentalmente a generar situaciones de intervención que modifiquen realidades de las personas. Y en este sentido, la temática que trabajamos es desafiante desde ese lugar, digamos. Acá hablamos de justicia en cuanto a concepto de familia, en cuanto a, digamos, identidades, identificación, digamos, identidades de género, o sea, derechos humanos. Son conceptos en los cuales debiéramos seguir profundizando, particularmente para generar mejores condiciones de justicia en esto de la realidad, digamos, cotidiana de las personas. Y en ese sentido, digamos, me pareció más que oportuna todos los aportes, y va a enriquecer seguramente este espacio con sugerencias, aportes que tenga cada uno que hacer. Así que dejamos abierto este espacio para este momento. Si alguien de los participantes quieren aportar preguntas, sugerencias, comentarios, algo que no quedó claro. Pasamos el micrófono. Bueno, buenas tardes, ya nos conocimos hoy. La verdad que muy interesantes todas las exposiciones.
una cuestión que me resonó porque a lo mejor yo trabajo en la Universidad Nacional de Entre Ríos y estamos justamente haciendo un relevamiento de las madres estudiantes que hay en la facultad. Y bueno, nos llamó la atención como de un total, son menos estudiantes que los que ustedes tienen, porque son 600 que tenemos entre las distintas carreras aproximadamente. Hay 20 que ya se registraron como mamás que les interesaría tener un espacio de cuidado para los hijos, ¿no? Que me parece que es una problemática no visibilizada en las instituciones educativas y que, bueno, también me parece que estos nuevos planteamientos que vamos teniendo a partir del análisis del género y del feminismo y de necesidad de dar respuesta a determinadas problemáticas que vivimos las mujeres, porque como vos bien decías, el 90% eran las mamás que llevaban a sus hijos ahí, y por supuesto que si uno continúa en esta indagación va a haber muchas más situaciones que aparecen a lo mejor con no necesidad de que en este momento se dé respuesta desde el ámbito académico. Me parece sumamente interesante, digamos, ver cómo surgen a medida que vamos creciendo y avanzando en visibilizar determinadas cuestiones, aparecen nuevas demandas, así como estuvimos trabajando durante todos estos últimos años, seguimos trabajando con un protocolo sobre violencia sexista en las universidades y bueno, ya muchas se están implementando y se está trabajando sobre eso. Esto son nuevas problemáticas y nuevas realidades, lo que habla de un poco la fertilidad también que tienen los estudios de género, la mirada de género, para ir viendo estas realidades que si no las ponemos en escena aparecen invisibilizadas y aparecen como naturalizadas también por nosotras, porque yo estudié siendo madre y sé el sacrificio que eso significa, de pasarme a veces una tarde buscando a ver quién me tenía a los chicos porque tenía que ir a clase, y que eso uno, bueno, lo va aceptando, lo va naturalizando, pero me parece que si uno tiene posibilidades de acceder a otros recursos, vive mejor también, ¿no? Como decíamos hoy. Bueno. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, hay gente que sabe mejor del tema, yo lo hablo como compañera, como mujer, ¿no? Y bueno, ella vivía con sus padres, me tocó mucho esto que decían, la ayuda familiar, ¿no? Sus padres le ayudaban, su mamá, su papá, ella ahí vivía con ellos hasta que, como toda mujer, ¿no? Que nos enamoramos y confiamos en este imaginario colectivo, que también tenemos que hacernos cargo del amor romántico, ¿no? Como yo diría, como cincuentona, pero qué mierda nos volvemos a enamorar, ¿no? Pero nos pasa. Y Victoria se volvió a enamorar y se juntó con un tal Lovera.
vivieron 28 días. De esos 28 días, según lo que yo escuché, porque estuve el día miércoles cuando se inició el juicio, y de esos 28, 5 días aproximadamente, empezó la violencia, digamos, si bien esto se ve en aumento, momento a momentos, ¿no? Y bueno, la fiscal todo el tiempo le reclamaba cómo no pidió ayuda, porque empezaron los golpes, las amenazas, esas obligaciones de tener sexo, digamos, que uno por ahí ni siquiera se da cuenta cuando está, digamos, en ese amor romántico, que en realidad en la pareja está siendo violada. Y bueno, pasaron 5 días como de encierro, digamos, si bien ellos se iban a una arenera donde el cual él trabajaba como sereno, y cada vez que ella quería intervenir con su bebé, lo interrumpía y la amenazaba, hasta que llega el día fatal, ¿no es cierto?, donde se ve que le da un golpe muy fuerte a la bebé y muere Selene, se llamaba la niña. Por eso nosotros pedimos justicia, que es un femicidio de Selene, ¿no? La carátula misma de la condena o el juicio a Victoria Aguirre está mal, digamos, ¿no? Y bueno, el punto es el siguiente, que lo que yo les pido de corazón como mujer, y me emociona, que ustedes que son las Arandú, vayan a esos lugares. Ayúdennos con la justicia, pídanle, hagan no sé cómo para que las fiscales, los jueces tomen los cursos, aprendan sobre una mirada diferente con respecto a las mujeres, porque la que hemos sido violentadas y hemos sido encerradas y abusadas por nuestros propios maridos, sabemos que y le creemos a Victoria, porque muchas dicen, ¿cómo no pudo actuar Victoria? La fiscal le dice, ¿cómo no pediste ayuda, Victoria? ¿Cómo no hiciste? ¿Cómo, Victoria? Y una que vivió en ese círculo de violencia sabe qué nos pasa, o no sabe lo que nos pasa, qué sé yo. Uno se queda dura, se queda sin nada. Es más, hasta en un momento la fiscal le dice, basta Victoria, sacate de tu cuerpo, salite de tu cuerpo, deja tu cuerpo. ¿Y cómo va a salir? Como ella le dice, ¿cómo yo voy a dejar mi cuerpo? Porque le hablaba a ella que ella creía que él la dopaba. Entonces le dice, pero saliste de tu cuerpo. ¿Y cómo te bañaba? ¿Y cómo le bañaba a tu hijo? Pero esos fueron otros días, no fueron los días de cautiverio. Y la fiscal, y es mujer, una tal Salgado. Simplemente, discúlpenme esta intervención, pero necesitaba decirlo porque creo que empatizamos y la sororidad es importante, y que ustedes que son las Arandú, vayan por esos lugares. La justicia necesita, no las necesita. Gracias. No, por ahí para responder a la compañera, para cómo vamos construyendo, cómo el sistema patriarcal construye este concepto de buena víctima y mala víctima, ¿no? O sea, la mala víctima es la que de alguna forma, bueno, no se pudo defender, o lo buscó adrede porque salió vestida de determinada manera, o porque sale a altas horas de la noche. Entonces, cómo los sistemas también de comunicación, el sistema de justicia, el mismo sistema educativo, ¿no? Va metiendo esta idea de que, bueno, a lo mejor vos te lo buscaste de alguna forma, ¿no? Bueno, el sistema patriarcal, o sea, no es que la mujer como individuo, como sujeto individual, sino como que un proceso de socialización, y yo que vengo de una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, ¿cómo tiene que ver esto con la religión, no? O sea, por más que uno diga, yo soy atea, yo ya no, pero la religión es un sistema de socialización desde nuestros primeros pasos que ya nos va estructurando a pensar en esto, lo que es bueno y lo que es malo, no esto dicotómico, y si vos vas vestida así, algo te va a pasar, entonces cuídate porque si no es tu responsabilidad. Y creo que, bueno, romper con esto, como decimos allá en Córdoba, estamos generando desde la universidad convenios de capacitación con el sistema judicial, cursos virtuales, lo que sea, digamos, para empezar a meter esta perspectiva feminista y de género,
en el sistema de justicia, desde el empleado que recibe a la mujer, que ya circular por el sistema de justicia es bastante complicado, hasta el edificio es complicado, ¿no? Uno se pierde, no sé acá, que por ahí es más chiquito, pero en Córdoba es terrible. Para empezar que esos espacios realmente puedan entender otra perspectiva, lo mismo el sistema de salud. Nosotros tenemos el caso de Belén en Tucumán, ¿no? Ustedes todas conocen lo que fue el caso de Belén, esta joven que llega con un aborto espontáneo y la criminalizan, y en vez de curarla, de contenerla, la procesan y la encarcelan en una prisión preventiva sin causa y con... Entonces, bueno, yo creo que es todo un desafío también esta interacción desde el espacio académico con los movimientos sociales, con los espacios, digamos, de salud, de justicia, educación, para empezar a construir otra mirada sobre los sujetos sociales, ¿no? Muchas gracias por tu intervención. Y yo quisiera preguntar si cuando hablamos de capacitar a los funcionarios judiciales, a los funcionarios del sistema de salud, a los agentes educativos, no estamos pensando, no estamos entrando en algún tipo de trampa. A esto, me refiero a esto, estamos en una universidad. ¿Cuál es la responsabilidad de las universidades y del Consejo Interuniversitario Nacional en seguir haciendo la vista gorda o invisibilizando el enseñar teoría feminista y teoría de género en las carreras que tienen directa incidencia en la vida de la gente, como 2 puntos: derecho, trabajo social, medicina, educación, psicología? Si ustedes pasan revista a lo que se dijo acá, estamos atravesando todas esas carreras, y que en Córdoba o en esta universidad la carrera de trabajo social tenga una decidida inclinación para abordar la perspectiva feminista, no lo demos por sentado en otras universidades, y mucho menos en la UBA. No demos por sentado que universidades prestigiosas promueven estudios de manera que alguien que se recibe de abogado o de abogada tengan las perspectivas que estamos tratando de trabajar acá. Y entonces después, cuando aparecen los reclamos, salimos corriendo como una ambulancia llevando un cuadernillo de capacitación de género. Llegamos tarde, porque hay una obligación de la universidad que no se está cumpliendo, que es no que arrinconen la carrera, un seminarito de género, porque ni siquiera hablemos no va a haber un seminario de feminismos en la currícula, va a haber un seminario optativo en una carrera de grado que van a cursar 10 mujeres y algún varón. Y con eso la universidad dice, no, porque nosotros abordamos la problemática, o si no, un montón de actividades extracurriculares, porque las autoridades universitarias empujadas por lo que cómo se está moviendo el movimiento feminista, dice, tenemos que poner algo de género, si no quedamos medio, no estamos en la cresta de la ola. Entonces se crean programitas sueltos, el famoso tallerismo de género, pero en realidad uno necesita una formación sistemática, porque en una carrera de sociología hay 4 sociologías y no hay teoría de género. En la UBA hay un seminario que se viene dando a pulmón, la profesora que lo tiene, que es extraordinaria, para grupitos pequeños. En otras universidades también. Entonces me parece que realmente tenemos que ir por más y no aceptar, porque aceptar que vamos a salir a capacitar, que está bien, es necesario, no nos queda otra, es aceptar de nuevo esto que hoy a mí me salió decirles, es aceptar el juego del sistema. Es decir, bueno, ustedes se consuelan con tallercito más, sí, tengan tallercito. Mientras tanto, los abogados salen como tienen que salir, los psicólogos salen como tienen que salir, los educadores salen como tienen que salir. Me parece que hay que romper esa lógica, hay que pedirle a nuestros rectores, nuestras facultades, nuestros rectores, y hay que llegar al CIN, al Consejo Interamericano
Bueno, al Consejo Interamericano también, ya que estamos. En breve. No, pero es cierto, si no tenemos atravesado nuestra currícula por teoría feminista y teoría de género, que todo lo aprendamos como una materia que se le ponen una nota y si no estudiaste no la aprobás. No creo que esto es una cosa más, no digo que con esto resolvemos el problema de los cambios culturales, pero me parece que aceptar que solamente vamos a adelantar esto con capacitaciones, en este momento no tenemos más remedio, pero estamos tapando el sol con las manos. Esto es lo que me parecía importante reflexionar y por ahí mi postura es de máxima y no tiene nada que ver. Muchísimas gracias, la verdad que fue muy estimulante escuchar las 5 ponencias, absolutamente estimulante. En realidad, claro, resultó todo un poco absorbido por la cuestión de la violencia hacia nosotras, hacia las mujeres y hacia los cuerpos feminizados, no solamente hacia las mujeres, ¿no? Hacia todo lo que el patriarcado no es blanco, hombre, rico, clase media, o sea, eso incluye toda una serie, en escalera, toda una serie de grupos, de clase, de etnia, bueno. Seguramente de esto que voy a decir ahora se va a hablar mañana mejor, así que no te lo pierdas. Vengan mañana, porque mañana se va a hablar de políticas públicas específicamente, como se habló esta mañana con el libro, pero más específicamente. Y yo voy a decir algo que posiblemente, no sé si estarán en desacuerdo, en acuerdo, supongo que en desacuerdo, que es que guarda con el Estado, porque el Estado es enemigo de las mujeres. O sea, eso por un lado, porque hace 20 años que tenemos legislación y la violencia, y aquí mi directora también esa es otra controversia que tenemos, me permito tener una controversia con Graciela Di Marco, soy una, ¿cómo se dice? Una desvergonzada, una atrevida. Pero yo creo, y otras feministas creemos, que la violencia en muchas de sus maneras, la violencia letal, brutal hacia las mujeres, doméstica y la impersonal, crece abismalmente en América Latina. Entonces hay que empezar a repensar qué clase de respuesta es la legislativa y de política pública. Si no, habrá que empezar a pensar en qué punto la política pública no está dando respuesta, por lo menos al problema de la violencia hacia las mujeres. Por la paradoja, ¿no? ¿Se entiende, compañera? La paradoja de que tenemos cataratas de legislación y la violencia por lo menos no para. Vamos a decir así, que en eso estamos de acuerdo. No sé si aumenta, discúlpeme doctora, pero por lo menos no para. Y una pequeña cosa más, pero bueno, esto se va a discutir mañana, pero realmente me parece que es algo que hay que poner sobre la mesa. La otra cuestión es, antes de la fiscal, ahí intervino la policía, porque esa es otra cuestión. Primero está la policía en la denuncia y en la recepción de la violencia. Y tengo entendido que la policía y los médicos, los varones, son los grupos más violentos hacia las mujeres. La policía y los médicos. Pero no estoy diciendo la violencia obstétrica, estoy diciendo en su casa. ¿Te das cuenta? En su casa, agresores en su casa. Entonces, primero los policías. ¿Cómo será que en Entre Ríos, por lo menos, hay una movida extraordinariamente fuerte para ver si les podemos sacar el arma, por lo menos? Claro. Y hacer extensiva esa sacada de arma a la prefectura, a la gendarmería, a los militares, por lo menos a ver si al que mató a la mujer con 5 tiros, por lo menos le podemos sacar el arma. O sea, nos solidarizamos completamente con tu angustia, pero bueno, es un problema, es un tema que tiene unas aristas complicadas en este momento, por lo menos por estas 2 cosas que yo digo. Una es, hay que preguntarse realmente qué efectivo papel tiene la política pública para prevenir la violencia contra las mujeres, y después hay ciertas áreas del Estado que son tan violentas per se, tan patriarcales y tan violentogénicas,
que resulta muy paradójico que sean las encargadas de recepcionar a las víctimas de violencia. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Algo más? ¿No? ¿No? ¿Alguien quiere decir algo del panel? Bueno, muchas gracias. La verdad que los aportes fueron más que riquísimos. Como decíamos hace un rato, tenemos muchos desafíos más. Vamos por eso, todos juntos, para lograr esos objetivos. Bueno, ahora hacemos un cortecito y luego volvemos otra vez con las actividades. ¿Sí? Muchas gracias.